Ellos son los Von Erich, una familia de luchadores que luego de llegar a lo más alto del deporte, uno a uno murieron de formas tan trágicas que pasaron a la historia como una familia maldita. Mi nombre es Japo y esta es la historia real de la Garra de Hierro, la maldición de los luchadores. 1953, en Dallas, Texas, Jack Atkinson, un exjugador de fútbol americano, debuta en la lucha libre con el seudónimo de Fritz Von Erich. Con un ascenso meteórico, fue 3 veces campeón mundial y 20 veces campeón de los Estados Unidos en la NWA. Su movimiento especial era la garra de hierro, que consistía en ejercer presión en la cabeza de su oponente hasta doblegarlo. Durante la década de los 70 fue elegido presidente de la Alianza Nacional de Lucha Libre y en los 80 creó y dirigió la WCSW. Durante este último periodo, con unos zapatos enormes que llenar, 5 de sus 6 hijos intentaron seguir sus pasos en la lucha libre. Tenían habilidades muy desarrolladas en el cuadrilátero, el éxito estaba casi asegurado. Llegaron a ser prácticamente estrellas de rock en el mundo de la lucha libre profesional, pero una maldición acechaba en las sombras. Dije que 5 de sus 6 hijos lucharon porque el primero ni siquiera llegó a subirse al ring. El 7 de marzo de 1959, Jack Atkinson Jr., el primer hijo de Fritz, a los 6 años de edad, estaba volviendo de la escuela y accidentalmente tocó un cable en mal estado. La descarga eléctrica lo dejó inconsciente y cayó a un charco de nieve derretida donde finalmente murió ahogado. Su corta vida se interrumpió en medio del ascenso de su padre y si bien esto no lo detuvo, marcaría el comienzo de una vida de tragedias. David Von Erich nació en 1958, fue el tercer hijo de Fritz y se inició en la lucha libre a los 19 años. Lo consideraban el más talentoso de sus hermanos y había proyectado para él una carrera a nivel internacional. Pero solo un año después de haber debutado, sufriría la misma tragedia que su padre. En 1978 perdió a su hija unos pocos meses de haber nacido, lo que terminó de disolver su matrimonio. Esto derivó en una dependencia al alcohol y las drogas que desviaron su camino por un tiempo. Cuando se recuperó lo suficiente para volver a entrenar, su padre ya le había trazado una storyline para que derrote a Ric Flair llegando hacia el circuito internacional. Él no quería ir. Días antes del viaje sentía fuertes náuseas, pero Fritz insistió en que tenía un contrato que cumplir, que vaya, gane y vuelva. David viajó a Japón donde lucharía en el campeonato pesado, pero justo antes de la primera pelea, el 10 de febrero de 1984, lo encontraron muerto en su habitación de hotel. Si bien, como siempre que un famoso muere, la prensa habló de una sobredosis, el informe policial dice que fue una gastroenteritis aguda que terminó desgarrando sus intestinos. Su funeral fue enorme, más de 1000 personas dentro de la iglesia y 2000 afuera. Unos meses después, el show debía continuar, así que su padre organizó una pelea en su honor. Mike Von Erich nació en 1964, era el quinto hijo de Fritz. Tenía buenas cualidades para la lucha, pero todos en el ambiente sabían la verdad, no quería ser luchador. Soñaba con ser camarógrafo de la WCSW y músico en su tiempo libre, pero su padre no lo podía permitir. Tras la muerte de David, lo presionaba para ser cada vez mejor. Debutó en la lucha libre a los 19 años y como no tenía el mismo estado físico que sus hermanos, tuvo varias lesiones en el camino. La peor fue en 1985 cuando tuvieron que operar del hombro. El postoperatorio fue peor, sufrió síndrome de shock tóxico con fiebre de 42 grados, perdió unos 60 kilos y los daños cerebrales por la fiebre le causaron cambios de personalidad y disminuyeron su capacidad de hablar. Comenzó a depender más de las sustancias y el alcohol y fue detenido varias veces por conducir ebrio. Mike era el más parecido a David de los hermanos y esto le producía una presión constante por ocupar su lugar, hasta que el 12 de abril de 1987 encuentran una nota de despedida en su apartamento y 4 días después las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en una bolsa de dormir junto al lago Lewinsville. Había ingerido una dosis letal de tranquilizantes y alcohol. Fritz intentó repetir el número del funeral de David y llegó a ofrecer entradas por $100 para asistir al velorio de su hijo que incluían una cena familiar. Chris Von Erich nació en 1969, era el sexto hijo de Fritz, el menor de la familia. Amaba el mundo de la lucha libre y siempre había soñado con seguir los pasos de sus hermanos, pero su baja estatura, cuerpo delgado y el asma que sufría le impidieron brillar en el ring. Frustrado por sus sueños rotos, sus desventajas físicas y por no poder cumplir con las expectativas que habían dejado sus hermanos, desarrolló una fuerte dependencia a las drogas y al alcohol. Y el 12 de septiembre de 1991, a los 21 años, escondido en el rancho familiar, decidió ponerle fin a todo dándose un tiro en la cabeza. Debido a su corta carrera y a que la empresa de su padre había cerrado un año antes, ni siquiera tuvo un espectáculo de despedida.
Kerry Von Erich nació en 1960, era el cuarto hijo de Fritz. Durante su adolescencia estableció un récord mundial de lanzamiento de disco juvenil y a los 19 años debutó en la lucha libre donde lo apodaron el Tornado de Texas. Tenía el físico más definido de los hermanos, era una mole de esteroides con el pelo largo imitando a Sansón. Después del funeral de David, la industria le allanó el camino para que siga el plan que tenían para su hermano. Así que el espectáculo que hicieron en honor a David, Kerry derrotó a Ric Flair y se convirtió en el campeón mundial de la NWA. Este título le duró solo 18 días hasta que Ric Flair lo recuperó tras otra pelea. Ganó 40 campeonatos nacionales y 5 a nivel mundial. Fue el único de la familia en llegar a la NWA, donde ganó el título intercontinental en 1990. Pero a la vez era el miembro de la familia quien más problemas de adicción padecía. Eran frecuentes sus detenciones por posesión de drogas o sus espectáculos en el ring, como hacer movimientos de ataque a la nada o interrumpir las peleas para intentar ligar con las espectadoras. En el 86 sufrió un grave accidente en la moto, se dislocó la cadera y su pierna derecha quedó seriamente dañada. Podía recuperarse, pero no esperó lo suficiente. 6 meses después intentó luchar y las lesiones hicieron que tuvieran que amputarle el pie. La familia guardó este secreto y siguió luchando por años usando una prótesis, hasta que en 1988, durante una lucha con el coronel Device, este lo agarró de su pierna derecha y lo arrastró hasta arrancársela, revelando su secreto ante todos los espectadores. En los años posteriores, sus problemas con la bebida y las drogas empeoraron. En el 92 abandonó la compañía de su padre, su esposa le pidió el divorcio y se llevó a su hija lejos. Finalmente, el 18 de febrero de 1993, ante la posibilidad de pasar varios años en la cárcel por violar la libertad condicional, a los 33 años, en el granero de su padre, se disparó en el corazón. Kevin Von Erich nació en 1957, es el segundo hijo de Fritz, el mayor de los hermanos y único sobreviviente de la dinastía de luchadores. Debutó a los 19 años, su especialidad eran los ataques aéreos y lo apodaron Golden Warrior. Tenía buen desempeño, pero solo llegó a ganar títulos secundarios o en pareja dentro de la NWA. Al ser el mayor, tuvo que soportar la muerte de todos sus hermanos, y como ellos, también jugueteó con el efecto de las drogas. Incluso en 1987, en medio de un combate, comenzó a convulsionar con una aparente sobredosis que su familia atribuyó al ataque especial de su oponente. Pero a esta altura ya tenía esposa y 3 hijos en los que se resguardó, y le ayudaron a alejarse de este mundo luchando contra sus demonios. En 1994, una tarde, Kevin encontró a su padre en el granero sosteniendo el revólver con el que Kerry se quitó la vida. Le habían diagnosticado cáncer de pulmón y un tumor en el cerebro. Cuando ve a su hijo entrar, le dice: "Me mataría si tuviera las agallas que tuvieron tus hermanos". Kevin le quitó el arma a su padre y respondió: "Ellos eligieron el camino fácil. Lo necesario para quedarse es el coraje". En 1995, Kevin se retiró de la lucha libre y se mudó con su familia a una granja en Hawái a empezar una nueva vida. Años después, en el 97, Fritz Von Erich murió a causa de su enfermedad, lo que aparentemente puso fin a la maldición. El 4 de abril de 2009, el Salón de la Fama de la WWE colocó una placa honorífica recordando esta dinastía de luchadores. Y en 2023 se estrenó la película The Iron Claw, protagonizada por Zac Efron, donde repasan esta trágica historia. La dinastía Von Erich continúa hasta nuestros días. La tercera generación la conforman 2 hijos de Kevin, Marshall y Ross Von Erich, quienes debutaron en la lucha libre en el año 2012, y Lacey, la hija de Kerry, que compitió en la TNA hasta que se retiró en 2010. Si bien existe la leyenda urbana de que un sobreviviente del Holocausto lanzó una maldición sobre Fritz Von Erich por usar el personaje de un nazi en sus presentaciones dando inicio a todo esto, lo cierto es que en esa época era más creíble que una familia de fuertes hombres luchadores sufriera una maldición a que vayan a terapia y luchen contra la depresión.